Hola a todos, muy buenos días, gracias por acompañarnos y gracias a todos los ponentes que acompañan esta mesa, eh, una de las casi últimas mesas de este coloquio que ha sido organizado por la Universidad de Guadalajara, por Cultura UDG. Pues sin más, quisiera que empezáramos hablando un poco, como se llama la mesa de este coloquio, los protocolos de reactivación, la cultura como activación prioritaria. Y yo les propondría a nuestros ponentes, que primero quiero agradecerles por estar aquí, por su tiempo y porque estoy segura que nos van a compartir experiencias y nos van a aportar muchas vivencias interesantes de lo que ha sucedido hasta ahora y probablemente sacaremos muy buenas ideas de lo que vendrá un poco más adelante. Quisiera proponerles como punto de partida hablar un poco que lo que todos ya sabemos, si bien se han elaborado protocolos específicos para el regreso, creo que no se ha dado este regreso como todos lo pensábamos en un principio, como estas primeras reuniones que tuvimos a lo mejor en marzo o en abril, donde nos imaginábamos cómo íbamos a reabrir o a reactivar los espacios culturales. Pero Dani, sin embargo, sí. Perdón, una interrupción a todos, una disculpa. Se cortó, mandamos la señal, pero se cortó. Nuevamente trataremos de restablecerla, volveremos a iniciar y damos el cue, Dani, por favor, disculpas. Y espero los 30 segundos o ya me Te, arranco directo. te doy el cue cuando ya estemos nuevamente. Puedes arrancar directo. Ok. Hola Violeta, bienvenida. Saludos a todas y a todos, qué gusto verlos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, igualmente. ¿Qué tal, Violet?
Adelante, Daniela. Ok, muchas gracias. Pues buenos días otra vez a todos. Tuvimos ahí algunos pequeños problemas técnicos con esto de la tecnología, como ya conocen todos. Y bueno, me dicen que por ahora no va a estar la transmisión en Facebook Live, que lo van a subir más tarde porque al parecer no se conecta, pero tenemos público aquí conectado en Zoom. Entonces, pues muchos saludos a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por acompañarnos. Y sobre todo, muchas gracias a estos extraordinarios ponentes que nos acompañan hoy en una de las casi últimas sesiones de este coloquio, Los Estados reconstruyendo el tejido social. Y esta mesa se titula Protocolos de reactivación, la cultura como activación prioritaria. Y bueno, para mí es un honor estar moderando esta mesa porque me parece que podremos tocar temas muy específicos de lo que atañe a la cultura y a la actividad artística en el estado de Jalisco, ¿no? Y pues a todos los ponentes que nos acompañan, que ya los iré presentando uno por uno, muchas gracias por su tiempo y pues por compartirnos sus experiencias y las vivencias. Estoy segura que pues que será muy rico para todos nosotros escucharlos. Sin más, pues los invito a que empecemos y como punto de partida quisiera yo proponerles que hablemos un poco más allá del tema de la elaboración de protocolos, que creo que mucho se haya hablado en los espacios culturales al respecto, sino pues reconocer, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en eso, que pues no hemos reabierto o regresado a esta nueva normalidad como quizás nos lo imaginamos en marzo o en abril, ¿no? De cómo iba a ser regresar a los museos, a los teatros, a la vida cultural. Sin embargo, es cierto que se han hecho distintas iniciativas y por las distintas dependencias y espacios culturales para mantener activo el ecosistema cultural. Y yo los invitaría a que nos cuenten un poquito cada uno de lo que se ha hecho en esta nueva normalidad dentro de la nueva normalidad, ¿no? Porque no fue como lo pensamos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido desde sus distintas áreas? ¿Qué es lo que ustedes han podido ver, hacer? Y que nos platiquen un poco hasta ahora en dónde estamos. Entonces, para empezar, quisiera darle la palabra a María Luisa Melendres. Es directora del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Desde su apertura en 2017, ha sido un espacio que pertenece al Centro Cultural Universitario y que a poco más de 2 años de actividades ha realizado casi 700 funciones con más de 500,000 de asistentes. Durante el periodo de 2013 a 2017 estuvo al frente del Auditorio Telmex con una capacidad de más de 9,000 personas, logrando combinar actividades culturales y recreativas con espectáculos de gran magnitud. Antes de eso, estuvo a cargo del Teatro Diana desde su apertura en febrero de 2004, impulsando una intensa agenda de actividades escénicas que lo posicionó entre el público. María Luisa fue también jefa de la Unidad de Eventos Especiales de la Coordinación General de Extensión de la Universidad y secretaria particular en la presidencia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, promotora, gestora e impulsora de las artes escénicas y el ámbito artístico en Jalisco. Querida María Luisa, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, colegas. Es un honor estar acompañándonos en esta mañana. Bueno, pues yo de lo que tendría que contarles es ya que pasó todo nuestro asombro, bueno, no, creo que el asombro no ha pasado, ni la incertidumbre, aunque ya más o menos nos vamos acostumbrando a ella. Pero bueno, cuando empezamos a ver y a calibrar un poquito de cómo venía esto, un poquito a vislumbrar cuánto iba a durar, ¿no? Nadie lo sabe, pero nadie sabe a ciencia cierta, pero todos adivinamos que esto es largo. Pues decidimos trabajar
había una inquietud muy grande por activarnos, por una preocupación muy genuina también por generar trabajo para los colegas que viven al día de esto, para la comunidad de artistas, ¿no? Y poner nuestro granito de arena. Entonces, lo que el Conjunto Santander hizo para reactivar el ecosistema y nuestras labores fue crear la sala digital. Es la quinta sala teatral, digamos, de la que disponemos en el espacio. Esta, aunque sea de una manera virtual, pero al final creo que está cumpliendo con algunos de los objetivos y con la labor que significa trabajar en vivo. Entonces, creamos de esta manera la sala digital, donde decidimos formar nuestros espacios, dos de nuestros mayores espacios, la sala Plácido Domingo y la sala 2, convertirlas en salas de grabación, en estudios de grabación. Y de tal manera que grabamos 18 proyectos, todos de compañías locales. Hicimos una selección de obras que pudiera adaptarse a los tiempos pandémicos. Porque ahora yo digo que el resultado son 18 videos de los tiempos pandémicos, porque no necesariamente grabamos las obras en su formato original, sino que mostramos las obras con el teatro vacío, ¿no? Muchas de ellas muestran el teatro en solitario, siendo parte de la escenografía, o sea, el aforo, las butacas, siendo parte de la escenografía de estas nuevas producciones. Entonces, literalmente no es hacer una grabación especial de teatro, ¿no? Sino que creo que estos videos, que sí tienen una propuesta estética adaptada a los tiempos, por todas las cuestiones de protocolo que había que respetar, la distancia, el no tocarse, muchas de ellas modificaron su coreografía, su dramaturgia para poder adaptarse a estos momentos, pero también han resultado un documento, y creo que al futuro van a ser un documento de estos momentos, de estos tiempos. Bueno, hicimos 18 videos, tenemos 18 videos ya listos para ser presentados en la sala digital en la cual estamos depositándolos y los estamos ofertando al público como video en demanda. De la manera clásica como ya lo hemos visto, donde se accesa mediante un código de acceso pagado, con precios diferenciados y con una propuesta al público de que haya una cooperación y una solidaridad también con la comunidad, entonces de tal manera que pueden pagar el precio mínimo y un precio máximo, así como uno o varios boletos, dependiendo cada quien de sus posibilidades y de su solidaridad hacia esta comunidad. Y bueno, de manera general, lo iremos platicando, pero de manera general, pues creamos 203 empleos, colaboramos con 15 compañías y con 105 artistas locales. Hicimos 4 semanas de grabaciones continuas en un loop. En el propio inmueble
saliendo de la sala 1, entrando en la sala 2, muy activo, donde una de las partes importantes fue del aprendizaje para estos nuevos tiempos, pues es el ensayo de todos estos protocolos, ¿no? Y que cada vez midiendo los tiempos que esto genera, ¿no? El aumento de tiempos de montaje, de preparación, de una serie de cuestiones, y calibrando pues lo que va a significar en el futuro de aquí en adelante hacer cualquier cosa, ¿no? Porque esto pues no se va a ir pronto. Aunque ya nos podamos reunir en el teatro, vamos a tener que seguir trabajando así. Estamos estrenando una obra cada viernes, de las cuales ya tenemos 14 a disposición. Nos quedan 4. Terminamos la segunda semana de noviembre con esta primera salida de contenido de la sala digital. Para la gente que no sea de aquí del estado, pues entren a www.conjuntosantander.com y pueden ver la programación. No sé cómo voy de tiempo, voy muy acelerada. Todavía te alcanzas a hacer un cierre, Malú. Bueno, digamos, tratamos de utilizar algunas de las ventajas que tenemos en términos de backstage, de escenario, de las condiciones, pues somos un teatro de nueva creación, entonces afortunadamente pues hay equipo nuevo, hubo cámaras que ni siquiera las habíamos utilizado, ¿no? Porque faltaban alguna serie de componentes para poderlas manejar desde las cabinas. Las quitamos de donde estaban y las pusimos en el escenario para poder utilizarlas en estas dinámicas, en esta grabación de las obras. Grabamos a 5 cámaras y bueno, creo que hemos tenido resultados positivos ya que la gente lo expresa en términos de la edición y de la calidad de los videos de teatro, ¿no? Hemos incorporado muchas de las ventajas que el video nos ofrece para poder apreciar teatro desde la pantalla y danza desde la pantalla, ¿no? Lo cual espero que al público, al que todavía no lo ha experimentado, pues le resulte agradable, ¿no? Para poder usar su tiempo destinado al entretenimiento de esta manera de la cual es lo único que tenemos ahorita disponible, ¿no? Lamentablemente, y lo cual además llegó para quedarse, ¿no? Nosotros, en esta primera salida en la sala digital, pues tenemos este contenido, pero creo que llegó para quedarse, va a ser será parte integral de nuestra programación. Queremos que los eventos que próximamente podamos tener en el escenario se oferten también con un boleto digital para que la gente lo pueda apreciar a la distancia, o que la gente que tenga algún impedimento para poder salir de su casa lo pueda apreciar también. Y estamos planeando que la sala digital además tenga un contenido educativo gratuito, con la incorporación de charlas, de clases magistrales, de videos de tipo didáctico
sobre las orquestas, sobre el canto, sobre algunas disciplinas pues, de las artes escénicas varias, ¿no? Que me parece que es un medio muy accesible para muchas, para muchas núcleos de población. Si bien no estamos inventando el hilo negro, porque creo que en estos momentos nadie tiene Un minuto. Una proyección original, digamos. Creo que todos nos estamos copiando lo bueno que se debe de popularizar, ¿no? Y si no estaba en nuestro espacio cercano, hacer el esfuerzo por poder incluirlo y poder ofrecerlo a la población, ¿no? Como la alternativa que nos queda para disfrutar de estas disciplinas, para aprender o para conmovernos, ¿no? Muchas gracias, María Luisa, muchas gracias. Muy interesante, definitivamente nuevas cosas, ¿no? Que nos ha traído este confinamiento, esta pandemia, esta nueva modalidad de acercarnos a la cultura y al arte. Y para seguir, quisiera darle la palabra a Gerardo Asensio, director de Cultura de Zapopan, que ha ocupado una extensa lista de cargos entre los que se encuentran jefe de producción de la XEJB, Radiodifusores Culturales del Gobierno de Jalisco, y más adelante ha sido subdirector de la misma institución. Ha sido parte del comité organizador del Festival Cultural de Sinaloa entre 1999 y 2010, director de distintas compañías artísticas del Instituto Sinaloense de Cultura, y durante su gestión en Cultura Zapopan ha formado parte del comité organizador del Foro Internacional de Cultura UNESCO Zapopan, ha representado al gobierno de Zapopan en la 13ª sesión del Comité de Patrimonio Inmaterial, que fue donde se inscribió la romería Ciclo Ritual de la Llevada de la Virgen de Zapopan en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ha sido enviado especial del 9º Festival Cervantino, organizador del primer Festival de Música Medieval y Renacimiento, director de operaciones del 7º Festival Cultural de Sinaloa y 8º Festival de José Limón, entre muchos otros. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el premio de la Universidad Estatal de Periodismo Payo del Rosario, otorgado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y el premio de la Universidad Estatal de Periodismo Radiofónico Francisco Gil Leiva, otorgado por el gobierno del estado de Sinaloa. Mi estimado Gerardo, gracias por estar aquí. Te escuchamos. Al contrario, muchas gracias y un saludo para todas y para todos. Es un gusto poder compartir en estos espacios pues lo que nos ha tocado en este aparentemente breve tiempo, pero que creo que para todos ha sido una especie de dilación del tiempo, porque la verdad es que aunque en retrospectiva estamos hablando de 7 o 8 meses, la verdad es que han sucedido muchas cosas a lo largo de este tiempo. Quiero pedir una disculpa por empezar con un lugar común. Lo que pasa es que no por ser un lugar común es menos cierto. Y quisiera decir que esta eventualidad, esta emergencia sanitaria, de primera instancia lo que hizo fue mostrarnos, visibilizarnos cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son nuestras falencias, cuáles son los retos a los que no hemos podido responder, y lo digo como autocrítica, en un tiempo lo suficientemente rápido como para poder atender esto que se presentó. Y quiero decirles que nosotros en Zapopan nos dimos cuenta que parte de nuestras fortalezas al enfrentarnos a esto estaba en el hecho de que hay una estrategia de producción dentro de la Dirección de Cultura gracias a la presencia de compañías artísticas. Creo que esto es algo que
para nosotros fue fundamental. El tener una orquesta de cámara, una orquesta sinfónica, un coro municipal, grupo de teatro, 2 coros infantiles, todo esto nos dio a nosotros la oportunidad de mantener una presencia, por lo menos en los virtual, en redes, del trabajo que nosotros hacemos de difusión artística. También nos permitió, a través de una estrategia que se organizó desde la unidad de capacitación, el poder trabajar también y mantener también nuestra oferta educativa a través de redes. Y por parte del área de patrimonio, pues nos permitió también hacer un trabajo de investigación y ahondar en algunos aspectos que nosotros estábamos revisando y que estamos trabajando en conjunto con el Archivo Histórico de Zapopan, el Archivo Histórico de la Basílica de Zapopan y la Dirección de Cultura, en la recuperación de algunos documentos y de algunas partituras que están en Basílica. Entonces, de alguna manera nosotros, en ese sentido, nuestra fortaleza fue poder mantener ciertos trabajos durante todo este tiempo, pero también, por otro lado, nos dejó muy visible cuáles son nuestras debilidades. Y una de las debilidades más importantes en esto fue percatarnos de que la brecha tecnológica que nosotros pensamos afectaba solamente a lugares muy remotos en el estado, o lugares donde no había acceso para señal de internet, de algún otro tipo de comunicación, bueno, que esa realidad también estaba con nosotros. Y estaba con nosotros tanto en el área institucional, esto es, en la propia Dirección de Cultura y en las propias cosas que nosotros teníamos disponibles para enfrentar esta situación, y por otro lado también en nuestros maestros o en la gente que se encarga de trabajar en los diferentes programas que tenemos, tanto de talleres como de educación formal. Entonces, esto aunado también a que hay una brecha tecnológica también muy importante, y sobre todo en un municipio como el de Zapopan, que tiene áreas tan disímiles y con desigualdades tan manifiestas. Entonces nos dimos cuenta de que si bien podíamos mantener una oferta de producción artística a través de las redes, por las compañías que están dentro del municipio, también nos dimos cuenta de que no teníamos el mismo acceso, ni podíamos llegar a la misma cantidad de gente, ni siquiera habíamos tenido la oportunidad de consolidar un trabajo audiovisual previo que nos permitiera afrontar con mejores herramientas esta emergencia sanitaria. Y que una de las cosas, creo que lo ha dicho María Luisa ya, que yo creo que no debemos de perder en la perspectiva, es que es una situación que no sabemos cuánto va a durar, que no sabemos en qué condiciones va a regresar, que no sabemos todavía con certeza cuál será lo que aplicará cuando, digamos, estemos en la normalidad, sea nueva o sea la anterior, y que esto va a exigir de nosotros unas respuestas mucho más ágiles y mucho más enfocadas, tanto a los públicos como a la otra parte. Estoy hablando nada más ahorita de la parte institucional, pero también de lo que implica para la comunidad cultural, para la comunidad artística. Ese fue el segundo paso que nosotros dimos. Esto es buscar un programa que no fuera meramente asistencial. Esto es, que no fuera solamente la oportunidad de hacer llegar recursos a los diferentes gremios artísticos, sino buscar la manera de que los recursos que se aplicaran fueran recursos para que ellos pudieran seguir trabajando. Esto es, nosotros establecimos una convocatoria en la cual no solamente hicimos una selección de grupos artísticos y de artistas y de instructores y capacitadores, sino que lo hicimos con proyectos muy particulares, con proyectos precisos que tienen que ver con las diferentes necesidades de la Dirección de Cultura y de la gente a la que atiende. Entonces buscamos que este programa de Ánimo Zapopan fuera un programa que permitiera al artista seguir produciendo, no solamente de alguna manera sobrevivir, lo cual es bastante bueno, creo que estamos en una situación bastante difícil, sino buscar ir un poco más adelante, y ese más adelante dar y generar condiciones para que el artista pueda realizar sus productos, abriendo incluso la posibilidad de que
esta convocatoria salió en julio, nosotros esperábamos que para septiembre ya empezáramos a tener algo de movimiento, pero bueno, de todas maneras se quedó abierto en la convocatoria la posibilidad de que este trabajo o que las presentaciones, sobre todo de los programas de difusión artística, fueran de manera digital, o cualquiera de las dos opciones. Sin embargo, también creo que lo digital no resulta una panacea, aunque es ahorita paliativa. Yo creo que mucho del arte y de las cosas que se han producido a lo largo de la historia son cosas que tienen que ver con un espacio muy particular, que es el espacio teatral, que genera condiciones que son muy diferentes a las condiciones que tenemos en los medios electrónicos que tenemos disponibles en el momento. Si bien tenemos la oportunidad de tener retroalimentaciones inmediatas, sí también es conveniente decir que los periodos de atención son muy diferentes, que la competencia es muy diferente. Al principio era novedad ver un mosaico como el que estamos viendo en este momento, con diferentes personas tocando diferentes instrumentos, pero bueno, con el paso del tiempo ese formato se ha ido desgastando y hay que ir buscando nuevas opciones y nuevos lenguajes. Creo que una de las cosas que sí nos va a exigir es tratar de encontrar cuál es el lenguaje de este medio en el que estamos, cuáles son los periodos a los que podemos atender, qué tanto la gente puede mantenerse en una pantalla después de hacer prácticamente todas sus actividades a través de este mismo medio. En fin, creo que todavía nos quedan muchas interrogantes que tendremos que ir resolviendo y un lenguaje que tenemos que ir construyendo y también, como indicaba María Luisa, hacer las adaptaciones necesarias para este nuevo lenguaje. Nosotros también de manera paulatina hemos retornado a los espacios escénicos. Ya desde hace 3 semanas, todos los miércoles, hemos tenido ya nuestros conciertos habituales. Se ha presentado ya la Orquesta de Cámara, estuvo la Banda Sinfónica, hoy está la Orquesta Sinfónica Juvenil, presentando programas también adecuados por su dotación para los protocolos que se tienen que seguir y por supuesto también para el público que tiene que ingresar, que también ese retorno también ha sido, hay que reconocerlo, bastante lento. Hasta aquí dejo mi exposición, esperando en la segunda hacer algunas otras consideraciones acerca de la cultura como bien esencial. Muy bien, muchas gracias. Wow, muchas cosas. Creo que como decías, Gerardo, empezaste en un lugar común, ¿no? Algo a lo que todos nos hemos enfrentado, pero definitivamente es muy interesante esto que dices de aportarle herramientas a los grupos artísticos y que me parece que este es otro grupo en común, o otro punto, perdón, en común que tienen todos los ponentes que están aquí, ¿no? No es solamente la cosa asistencial, sino es como mantener activo a los grupos, a los artistas que sostienen este ecosistema cultural, ¿no? Cómo los mantenemos activos, porque aparte hay una necesidad de crear, ¿no? Más allá de solamente sobrevivir. Y creo que, bueno, pues es muy complejo, ¿no? Y la realidad de nuestro estado todavía más, ¿no? Siendo un estado muy grande, muy amplio, con muchas características muy distintas. Pero definitivamente interesante ir construyendo un poco un rompecabezas de lo que se ha estado haciendo desde distintas áreas. Por eso, pues tan importante tenerlos a ustedes aquí. Y ahora me gustaría darle la palabra a Carla Zapata. Ella es licenciada en Turismo por la Universidad de Guadalajara, con más de 13 años de experiencia en la industria del entretenimiento, en diversas áreas como logística, amenidades y booking. Fue directora de programación del Auditorio Telmex y Teatro Estudio Cabaret por 6 años. Desde julio de 2019 está al frente del Centro Cultural Teatro Diana. Carla, platícanos. Pues hola a todos, buenos días y muchas gracias por la invitación. Y yo les quiero platicar dos vertientes del trabajo que se ha estado haciendo. El primero sería el trabajo que se ha hecho a través de Cultura UDG, con un programa que se denomina Cultura y Salud, en el que hemos estado trabajando todos los que formamos parte de la estructura de Cultura y Salud y como programadores. Los 5 principales ejes de este programa son la programación digital y la creación de nuevas ventanas,
Toda esta programación digital está al alcance en el sitio de Cultura UDG. La verdad es que bastante rica, se pueden conseguir conciertos, obras de teatro, clases magistrales, etc. La otra parte es el apoyo a los artistas afectados por la emergencia sanitaria, es decir, varias compañías y artistas que estaban programados para presentarse en los espacios universitarios recibieron un apoyo. Se creó un fondo de apoyo emergente para las artes. Ese es el tercer eje. El cuarto sería la generación y programación de contenidos culturales para el fomento de la salud. Todos los espacios, desde su posibilidad, se acercaron con compañías o generaron sus propios contenidos y los han dejado al alcance, pues, de las audiencias que ahora no pueden estar de manera presencial con nosotros. Y el quinto eje es este análisis para el fortalecimiento del ecosistema cultural. Dentro de este eje se han creado desde marzo mesas de diálogo. Este coloquio también vendría a formar parte de este análisis, de donde han salido muchas reflexiones importantes y evidentemente han cambiado de marzo a esta fecha. El análisis es otro, la experiencia ha sido diferente. Entonces, toda esta información está al alcance en la página de Cultura UDG. Es un documento bastante amplio, pero la verdad muy interesante. Los invito a que lo vean. Y la otra parte es nosotros, desde nuestro espacio, desde el Teatro Diana, nosotros hemos buscado formar alianzas con todos los participantes de la industria. Y en esta búsqueda de dejar nuestro sitio como una ventana para artistas locales y emergentes que luego no tienen ventanas, ha sido una muy buena oportunidad para que estos artistas tengan oportunidad de enseñar lo que están haciendo. Entonces, a partir de julio nos unimos con Station Line y tenemos una temporada que va a ser alrededor de 24 transmisiones. Terminamos en octubre con artistas locales todos los viernes a las 9 de la noche a través de la página del Teatro Diana. Y el trabajo además ha sido reunirse con promotores, artistas, proveedores, platicar cómo hacemos, qué hacemos. Sigue siendo parte de un análisis que creo que no vamos a terminar en un periodo corto, porque la verdad es que seguimos aprendiendo y cambiando y buscando las fórmulas, si es que se le puede llamar de esa manera, para activar y tener algún retorno que sea saludable, ¿no? Para toda la actividad que ha sido detenida de tajo. Lo más importante es tener, creo que, al equipo bien informado, participando. Ahora más que nunca me ha sorprendido la colaboración entre muchos espacios, agentes, compañías, gobierno, etcétera, que nos hemos juntado, participado, nos estamos aprendiendo, como bien mencionaba María Luisa, nos estamos copiando, creo que lo bueno. Sí, me gustaría también retomar un poco el comentario que hizo Gerardo en relación a que pues nos hemos enfocado a tener esta programación digital, pero esa, si bien no es la solución de esta falta de actividad, nos deja también de lado la participación de las personas que no tienen acceso a esto, ¿no? Y creo que eso es lo que ahorita nos estamos ocupando, y evidentemente en esta adaptación de trabajar de manera digital y de manera física cuando sea posible, es decir, el tema híbrido, que será el tema que todos estaremos trabajando. Hasta ahí dejamos la intervención. Muy bien. Muchas gracias, Carla. Creo que vamos sumando más piezas a construir este rompecabezas y en estos puntos de muy álgido debate que creo que no son a lo mejor para discutir ahora del tema híbrido, ¿no? De si el regreso, de cómo, si nos vamos a quedar con eso, ¿no? Creo que son puntos que como decías, Carla, pues seguimos aprendiendo y discutiendo con los colaboradores y bueno, creo que nadie tenemos certezas absolutas sobre cómo va a seguir, pero bueno, lo importante y creo que lo que está siendo muy interesante de escucharlos es que
pues se están haciendo cosas, ¿no? Y por lo menos eso marca una línea, un punto de partida de hacia dónde va el ecosistema cultural. Y para seguir, yo quisiera darle la palabra a Violeta. Ella es directora de Cultura de Guadalajara, psicóloga egresada de la Universidad de Guadalajara con una especialidad en psicoterapia para niños y niñas con enfoque Gestalt, diplomada en alta dirección y políticas públicas por el TEC de Monterrey. Ha sido profesora de asignatura en las carreras de psicología, enfermería y trabajo social del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, jefa administrativa de la Coordinación Política y de la Presidencia en el Gobierno Municipal de Tlajomulco en las administraciones 2010 a 2012 y 2012 a 2015, directora de Recreación en el Gobierno Municipal de Zapopan en la administración de 2015 a 2018 y ganadora del premio Psicología como mejor prospecto profesional de la psicología que otorga el Colegio de Psicólogos del Estado de Jalisco, así como del premio de periodismo Jalisco Emisario 2006 en la categoría Radio Reportaje. Violeta, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto, Daniela, gracias, y a mis compañeros Carla, María Luisa, Gerardo, Giovanna, buenos días. Y por supuesto a todos los espectadores públicos que nos sigue a través de las plataformas. Muchas gracias a todas y a todos. Son espacios necesarios, son espacios muy útiles y sin duda muy productivos. Agradezco mucho la invitación por parte de la Universidad de Guadalajara, de Cultura UDG y de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural. Muchas gracias, representando al Gobierno de Guadalajara y aprovechando, les envío un saludo de nuestro alcalde, el licenciado Ismael del Toro Castro, quien sin duda ha sido un gran líder y nos ha guiado muchísimo en toda esta contingencia que nos ha causado un impacto muy importante a todos y a todas, sin duda, a nivel mundial, en diferentes aspectos, de diferentes formas, lo hemos hasta podemos decir que padecido. Y bien, lo que creo que no podemos dejar de dimensionar es justamente las cifras que tenemos actualmente del COVID. El sistema radar hasta el día de hoy nos dice que en Jalisco hay 79.170 casos confirmados, 165.907 afortunadamente descartados, 15.400 casos todavía sospechosos, 3.580 muertes, y en Guadalajara particularmente 27.171 casos. Eso nos permite dimensionar y no perder de vista que estamos ante un problema de salud pública muy grave que no hemos superado y que ni siquiera ha descendido. Entonces creo que eso es muy importante y bueno, claro, pasando a la cultura como un hilo conductor, por supuesto que lo es. Desde las atribuciones que cada uno de nosotros y de nosotras tenemos en el ejercicio de nuestras funciones, por supuesto, porque tenemos como gobiernos municipales atribuciones muy particulares y en Guadalajara específicamente tiene mucho que ver con la ejecución de actividades, al igual que Zapopan, por ejemplo. Entonces, ¿estamos ante una nueva era? Sí, estamos ante una nueva realidad y estamos ante una realidad virtual que nos ha sido muy útil y que en algún momento tendrá que trascender. Por supuesto se quedará y tendrá que trascender. Y la pregunta ahora es, ¿cómo vamos a dar o si ya dimos ese paso que nos permita superar todo esto que estamos viviendo? Ha sido un momento sumamente revelador, incluso en nuestros hábitos, en nuestra forma de vida, en nuestras formas de convivencia también como sociedad. Y creo que de todo eso tenemos mucho que aprender y tenemos muchas lecciones que tomar justamente para trascender. Y bueno, desde el aspecto de la salud, justamente la cultura del autocuidado es algo que nos da este momento una gran esperanza para poder poner atención en ese sentido. La cultura del autocuidado, de nuestros hábitos, repito, y por supuesto la cultura como esa herramienta que nos permita la recuperación, no solo la reactivación, la recuperación de este momento que estamos viviendo y que nos puede causar un estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Y claro que se está atendiendo, solo tenemos que dimensionarlo y estar conscientes de eso también, es muy importante.
La cultura es una herramienta de catarsis, de introspección, es un detonante y es una gran herramienta para el desarrollo humano. Entonces, que nos va a permitir también comprender qué es lo que estamos viviendo, incluso aceptarlo o no, o asimilarlo y así también crear nuevas formas de creación, sobre todo artística y cultural. Y bueno, cerca o a la distancia, digo yo, nos permite convivir y nos permite comunicarnos. ¿Qué hemos hecho en la Dirección de Cultura en todo este tiempo? Bueno, pues primeramente fue suspender todas nuestras actividades en medio de la semana del 8M, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hicimos toda una semana de actividades en centros culturales, en espacios públicos, en museos. Y un día antes de cerrar, con un concierto en Paseo Alcalde, nos suspendimos. Y nos suspendieron y, ante todo, es importante decir que la responsabilidad que tenemos también los gobiernos municipales de administrar, de organizar y de tener el orden de una ciudad, así es, la salud pública, por supuesto, está en nuestras manos, así que tenemos que ser muy responsables ante eso. Paramos nuestras actividades, sí, y nos dimos cuenta, así como decía Gerardo, en un diagnóstico del rezago que hay en muchas áreas, del rezago que hay también en la infraestructura, y de la situación vulnerable que vive gran parte de la población que forma parte de los recursos humanos de la Dirección de Cultura. Eso es un tema muy revelador también al interior de la dirección. Como una dependencia del gobierno municipal de Guadalajara, hemos estado apoyando a toda la estrategia general que lleva el gobierno en cuanto a la atención del COVID. Hemos reforzado temas de fase cero, por ejemplo, hemos reforzado los filtros que hay en los mercados y a través de nuestros equipos de trabajo vamos y apoyamos todas estas labores. Así como al exterior, por supuesto, con el público y con los usuarios, es muy importante la comunicación que hemos tenido. La Dirección de Cultura no ha parado de trabajar. Por supuesto que se ha hecho un trabajo al interior porque el trabajo de la Dirección de Cultura no son solo los eventos. Hay muchísimas cosas que trabajar además, como es la rendición de cuentas, la transparencia, temas jurídicos y temas administrativos que no paran. Y en eso hemos estado concentrados, así como, por supuesto, en las capacitaciones al personal. Hemos tenido una capacitación muy fuerte en tema de perspectiva de género y ha sido muy, muy interesante. Y bueno, en particular en Guadalajara es importante decir que el presupuesto se contuvo y que no ha habido un ejercicio de presupuesto en el sentido de que la Dirección de Cultura esté contratando, esté pagando. Esto atendiendo a una estrategia de contención. Es importante decir que en este momento, ante la situación que vivimos, Guadalajara no ha adquirido una deuda. Ha tenido en ese sentido finanzas sanas, como lo dijo nuestro alcalde hace unos días, y eso es importante también. Pero ¿de qué manera hemos apoyado? Porque además nos debemos a toda la ciudad, a sus habitantes, nos debemos al turismo, nos debemos a todas las personas que trabajan y que transitan por la ciudad de Guadalajara. Entonces, ¿cómo también hay otras maneras de apoyar? Por ejemplo, con cartas que emitimos para que los artistas en particular puedan obtener otros apoyos o incluso becas y puedan participar en convocatorias. También es importante decir que el apoyo está en cuanto a los espacios, si bien es cierto que en Guadalajara aún no tenemos permisos para eventos públicos abiertos presenciales, sí podemos trabajar al interior y los espacios están ahí y han estado a disposición de grupos y de artistas que han podido grabar también incluso materiales visuales principalmente. Y bueno, pues hemos tenido muchas campañas en redes sociales, ha sido muy importante para nosotros, ha sido una gran ventana y ha sido una gran oportunidad también esta proyección, incluso para las agrupaciones artísticas de casa. Tenemos mariachi, tenemos ballet folclórico, tenemos 2 ballets folclóricos. Entonces, eso ha sido muy importante porque también las mismas agrupaciones han entrado en otra dinámica y ha sido una proyección interesante para ellos y para los maestros, para los talleristas de centros culturales que nos han estado compartiendo sus contenidos. Y bien, pues eventos virtuales, por supuesto que hemos tenido. Y el 7 de...
Sí, el 7 de noviembre tenemos próximamente un festival que se llama Quebexico. Y bueno, eso es lo que hemos estado haciendo, sin olvidar que una de las principales responsabilidades que tenemos es garantizar justamente el acceso a la cultura para todos y todas las tapatías. Entonces, en ese trabajo estamos. La Dirección de Cultura de Guadalajara administra 37 espacios entre museos, centros culturales, bibliotecas, y 34 son espacios culturales y 3 oficinas o espacios administrativos. Entonces, claro que es un gran trabajo y estamos muy comprometidos y estamos muy concentrados también en replantear también cómo vamos a trabajar esta nueva realidad. Próximamente estaremos inaugurando 2 obras de rehabilitación, de remodelación de 2 espacios culturales, de 2 centros culturales muy importantes. No le voy a ganar el anuncio al alcalde, ya próximamente lo sabremos. Y bueno, platicaremos más adelante seguramente otras cosas interesantes alrededor de nuestras actividades y de nuestras funciones. Gracias. Muchas gracias. Nos dejas ahí con un pendiente de la noticia, ¿eh? Pero bueno, ya esperaremos escuchar la voz del alcalde. Y bueno, para cerrar esta primera vuelta, quisiera darle la palabra a Giovanna Jaspersen, secretaria de Cultura del Estado de Jalisco. Ella es licenciada en Restauración de Bienes Culturales Muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente y licenciada en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara con excelencia académica. Realizó una estancia de perfeccionamiento en el Instituto Real de Patrimonio Artístico en Bruselas, Bélgica, de 2010 a 2011, y desde 2004 ha participado y asesorado diversos proyectos de restauración, conservación e investigación del patrimonio cultural, siendo sus principales objetivos de estudio los espacios museísticos y los proyectos de participación social para la conservación del patrimonio en contextos comunitarios. Gestionó y coordinó proyectos en comunidades en Yucatán, en donde implementó estrategias de participación e inclusión de sus habitantes, así como alianzas con otras instancias públicas para el desarrollo de los mismos. En el periodo de 2013 a 2018 se desempeñó como directora del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, en Mérida, Yucatán, en donde diseñó la agenda cultural y académica, la gestión e implementación del programa continuo de participación social y atención a diferentes públicos y la planeación y política cultural del museo. A lo largo de su desarrollo profesional ha sido ponente en foros y seminarios a nivel local, nacional e internacional, con el propósito de difundir su experiencia en la implementación de políticas culturales y gestión del patrimonio. También ha participado como docente en el Centro Peninsular de Ciencias Sociales y Humanidades, impartiendo las materias de patrimonio cultural, patrimonio y preservación y planeación y política cultural. Fue además colaboradora semanal desde el año 2015 en la sección de opinión del periódico La Jornada Maya, donde abordaba temas de cultura, museos, construcción de género y derechos humanos, lo que la hizo acreedora al premio Heineken al periodismo en 2017. Giovanna, gracias por acompañarnos. Te dejo el micrófono. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Gracias, Daniela, por moderar esta mesa. Qué bueno poder saludarlos esta mañana. Creo que el panel, justamente como tú lo mencionabas, muestra mucho de lo que está sucediendo y las distintas miradas que se suman en nuestro estado, desde los ayuntamientos, los gobiernos locales, pero también desde instancias tan importantes para la vida cultural de Jalisco como es la Universidad de Guadalajara. Nosotros habíamos preparado una presentación muy pequeñita de cómo hemos comprendido las distintas etapas, que igual la podemos poner, o si no, también se los puedo platicar sin la presentación, como tú lo prefieras, Daniela. Ya viene la presentación para que nos acompañe mientras nos cuentas. Lo que tratamos fue justamente de poder concentrar las acciones que hemos hecho y cómo hemos ido tomando las decisiones. Cuando pensamos en una crisis como la que vivimos, que justamente Gerardo lo mencionaba muy bien, cuando tenemos esta crisis de sentido, nos damos cuenta de que no fue únicamente las personas o las familias, sino también las instituciones y los gobiernos, que es algo difícil de analizar, el cómo sucede desde el gobierno, cómo sucede desde un proyecto público,
una crisis como a la que nos enfrentamos. En el caso de Cultura Jalisco, hemos buscado que cada una de las etapas sea consecuente con lo que está sucediendo en el contexto, a pesar de que tenemos tiempos muy, muy concretos de gobierno que nos permiten o no tomar ciertas decisiones. ¿Podemos ir avanzando, Dani? Bueno, hemos hablado ya de las afecciones que ha tenido nuestro sector cultural. Cuando nosotros lanzamos la encuesta del caso concreto de Jalisco, nos abrumaba mucho, nos preocupaba mucho el darnos cuenta de que un promedio del 56% de las personas que se dedican a nuestro sector, quienes tienen bien sea unidades productivas o bien que son ejecutantes y reconocen la cultura y las artes como su principal actividad económica, el 56% de ellas estaban afectadas, pero además no teníamos justamente por la naturaleza propia de nuestro sector una estrategia, ¿no? Que creo que fue una constante entre las participaciones previas, el decir, bueno, no fue como pensamos que iba a ser, no fue una pausa, no sabemos cuándo vamos a regresar, y ese fue uno de nuestros grandes puntos de partida, el no pensar que la cultura y las artes iba a poder regresar de la forma en la que antes la produjimos o la consumimos y que podríamos volver a utilizar tanto nuestros espacios cerrados como nuestros espacios públicos de la misma manera. Reconocimos, o sea, nos dedicamos un poco a identificar cuáles eran nuestros retos. ¿Podemos seguir? ¿Cuáles eran nuestros retos que teníamos enfrente? ¿Cuáles eran los más inmediatos o cuáles podían ser las directrices para las distintas etapas que marcamos? Nosotros marcamos 3 etapas para este 2020. Cuando comenzamos a rediseñar el proyecto de Cultura Jalisco con base en lo que nos estaba sucediendo al inicio de la pandemia, identificamos estos retos y a partir de ellos se trazaron las 13 etapas. Una de ellas era responder a la pandemia a través de un replanteamiento. Cuando en algún momento se dijo, bueno, que la cultura y las artes no se detengan, creo que el punto de partida, y todos lo pensamos de esa forma en la Secretaría de Cultura, era para que no se detenga tenemos que hacerlo de manera distinta, porque si no, no hay forma de que no se detenga. Y el rediseño y el talento y la creatividad eran justamente la base para lograr el replanteamiento de estos elementos. Otra de las cosas, pensando que nuestra concepción ha sido que la cultura y las artes no son un producto, no son únicamente el capital más estable que tenemos, sino que también son un derecho, teníamos que pensar que como gobierno una de nuestras responsabilidades era no únicamente con el sector y el empleo del sector o los daños económicos que tenía, sino también cómo podíamos hacer para garantizar que la cultura y las artes siguiera llegando a las personas. Y cuando decíamos que siguiera llegando, creíamos y creemos también que una de las responsabilidades para nosotros era la defensa de la experiencia artística. En muchos gobiernos alrededor del mundo vimos que mucha de la apuesta fue la generación y la producción de contenidos digitales. Si bien nuestro sector fue el primer sector de libre tránsito, apertura de datos, donde vimos circular producciones, compañías, orquestas y nuevos productos, incluso a través de los medios digitales, algo que nos preocupaba era justamente la defensa de la experiencia artística. La única manera en la que podemos asegurar que la cultura y las artes pueden transformar la mirada, el tránsito, la vida de las personas, es justo a través del encuentro del humano con lo humano, y de la misma forma que tenemos diferencias entre el cine y el teatro, creíamos que teníamos que encontrar en este contexto de crisis una manera de generar sí ciertos materiales de acompañamiento para las familias en concreto, especialmente para la situación que vivimos con los niños que tenemos en casa y que antes no estuvieron con nosotros, y para ciertas líneas de salud mental muy concretas en corresponsabilidad, pero por otra parte, el que lográramos hacer reactivaciones, replanteamientos que fueran de corresponsabilidad, tanto para que las actividades no se detuvieran, pero también para que la cultura y las artes, en tanto que experiencia activa, pudieran seguir llegando a las personas y no únicamente a través de los medios digitales, porque la cantidad de horas que estamos pasando también frente a una pantalla
van más allá de lo que hubiéramos imaginado jamás, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? A partir de esto, nos concentramos también en uno de nuestros más grandes retos que tenía que ver justo con la defensa de la experiencia a través de experiencias seguras. Y aquí lo que mencionaba Violeta es muy importante, ¿no? No hemos salido de la crisis, no hemos acabado con la pandemia, esto no ha terminado y además no sabemos cuándo va a terminar. Esta es una nueva manera de existir en el mundo y en tanto que tal tenemos que encontrar cómo podemos blindar estas experiencias, pero también cómo podemos ir haciéndolo de manera segura, sin que la cultura, las artes sean un riesgo para las personas. Y algo que nos parecía muy, muy importante, cómo lográbamos un esquema de solidaridad y de responsabilidad compartida. Cuando se hablaba de cuándo podemos regresar a los escenarios, en muchos sentidos sentíamos que se esperaba como que uno iba a volver a abrir la puerta y iba a tener al público sentado esperando por una función. Y en realidad no. Tenemos una crisis de públicos, tenemos una crisis de audiencias, tenemos por primera vez miedo de la cercanía con lo humano, que es algo que nunca nos había sucedido. Nadie de nosotros quiere entrar a un tumulto, nadie quiere un masivo, nadie quiere estar en un teatro con 1,200 plazas llenas. Entonces, los indicadores numéricos que nos habían mostrado ya no nos servían, pero además de eso, el gran reto era cómo lográbamos generar unas líneas de trabajo que fueran lo suficientemente abiertas como para que pudieran habitar en ellas desde Huejúcar y San Andrés Coamiata hasta espacios tan grandiosos como puede ser el CAE o como puede ser justamente el Teatro Diana, cuando tenemos condiciones y necesidades tan distintas en las personas, cómo hacíamos protocolos tan diversos, cómo hacíamos también espacios de puertas abiertas, pero que al mismo tiempo lográramos asegurar su conservación, y cómo lográbamos que la mayor lección de la pandemia, que ha sido sin duda la solidaridad, la unión y el que sumemos voluntades para cuidar a todas las personas, pudiera migrar a nuestros espacios culturales para hacer una construcción en una comunidad tan distinta como puede ser las necesidades de una industria editorial jalisciense y las necesidades probablemente de un bailarín de danza clásica que quiere volver al escenario. Asegurar el retorno en un sentido colaborativo, cuidado, que fuera muy horizontal, que fuera de mucha charla, era otro de los retos que sabíamos debíamos de ir construyendo a la par que íbamos a hacer las modificaciones pertinentes para lograr las 3 líneas de trabajo. ¿Podemos avanzar, Daniela? Así lo trazamos en tres etapas. La primera de ella fue la emergencia, es decir, cuando estuvimos en marzo frente a la pandemia, frente a la crisis, frente a un sector cultural que nos mostraba cómo los huecos históricos, que también lo decía Gerardo, es decir, las cosas que ya sabíamos que le dolían a nuestro sector y que no habíamos logrado subsanar a nivel institucional, a nivel grupos, a nivel organización, a nivel conciliación, diálogo y construcción común. Sabíamos que con la pandemia se mostraba de manera mucho más cruda. Para nosotros lo primero era tener un fondo de apoyo solidario. Se habló mucho en relación, por ejemplo, a los montos, se habló mucho en relación a cómo lo lográbamos diseñar, porque necesitábamos un fondo de apoyo solidario que nos permitiera trabajar en la costa sur y que nos permitiera también trabajar con un músico tradicional náhuatl, pero al mismo tiempo que también pudiera servir a nuestras comunidades de la zona metropolitana de Guadalajara. Si bien nuestro fondo de apoyo solidario se complementaba con muchas otras iniciativas que se han tenido desde los ayuntamientos, nos interesaba mucho el que pudiéramos tener un fondo que no tuviera que ver con compras de proyectos, diseño de contenidos digitales, sino hablar de lo más inminente en la emergencia, que era el alimento de las familias que viven de la cultura y las artes. Sabíamos que no había recurso público que alcanzara, sabíamos que era un reto gigantesco, además, el poder hacer la redistribución del presupuesto, el reetiquetado, que pasara a Congreso y lograr todos los cambios que son necesarios para tener un fondo que además no necesitara de una cuenta de banco para poder hacer un retiro en lo más alejado de nuestro estado.
que pudiéramos comenzar con las entrevistas y la distribución en Guadalajara, al mismo tiempo que lo hacíamos en Colotlán y el norte del estado, es decir, que podíamos atender lo más lejano al mismo tiempo que atendíamos nuestros municipios, digamos, de mayor acceso. Y algo que nos parecía muy importante era que el resultado de Sumarte en Casa, que fue el nombre que tuvo el programa, fuera una red de acción colectiva, es decir, que los artistas se sumaran no a través de entregarnos un producto al Estado, sino al generar acceso a la cultura y las artes en su comunidad inmediata, que pudiéramos también así valorar que tener un artista cerca de nosotros, en el edificio, en la colonia, en el barrio, es también una posibilidad de acceder a la cultura y las artes. Originalmente el fondo fue de 20 millones, posteriormente logramos incluso un incremento que nos llevó a un fondo de 30 millones, que justamente de la mano con los municipios logramos que llegara también a la parte más necesitada de nuestras comunidades que no estaban accediendo a otro tipo de programas. Finalmente tuvimos 3.750 beneficiados de los diferentes agentes del ecosistema cultural, es decir, no limitándonos solo a los artistas, sino también a los técnicos, a quienes trabajan justamente en la escenografía, en la iluminación, en el back, que son agentes fundamentales y que de un día para otro no pudieron tener sustento y también tienen familia y también tienen responsabilidades económicas como tenemos todos los demás. Una vez que pasamos esta primera etapa que tenía que ver con la atención a 3.750 agentes que estuvieran en la crisis más rotunda, con una distribución inmediata, nosotros presentamos el fondo el jueves y la siguiente semana se estaba distribuyendo el recurso ya, sin trámites complejos, sin nada de lo que regularmente caracteriza los procesos de gobierno, que en ese momento no podía suceder de esa forma porque estábamos hablando de la vida de las personas. Pasamos a la segunda etapa en la que nos sumamos a las perspectivas internacionales en relación a la cultura y las artes como elementos de resiliencia. Y esto no únicamente para asimilar y poder hacer digestible lo que nos estaba sucediendo en relación al encierro y también en relación a cómo se han modificado nuestras vidas familiares, personales, sino también a la cultura y las artes como un elemento que nos recuerda cercanía a pesar de la distancia. Cuando estuvimos más en el encierro más profundo y nos dimos cuenta de lo necesario que es para nuestro tránsito cotidiano y para nuestra convivencia, la cercanía, el abrazo, las personas, la calidez, y qué tan importante es eso también en cómo nos construimos en el cotidiano. Veíamos cómo la cultura y las artes, sin lugar a duda, eran un puente que nos permitía que a pesar de que estuviéramos en la distancia, pudiéramos seguir construyendo lenguajes comunes que además traspasaban las fronteras y hacían que una persona de Colotlán pudiera estar entonando el mismo son que estaban entonando en Barranquilla probablemente. Este lenguaje común y este puente nos sirvió de lazo, nos sirvió para estrecharnos y nos sirvió también para identificar las grandes fortalezas de nuestro sector y cómo la cultura y las artes iban a hacer una radiografía, que lo decía muy bien María Luisa, que es una radiografía en realidad de una época y de lo que nos está sucediendo y de nuestra generación y de las obras y las piezas que se generaron en este momento histórico en el que no pensamos que fuéramos a estar, pero que finalmente la cultura y las artes serán digamos, el museo vivo de lo que está sucediendo ahora en las personas, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. En Cultura en Resiliencia logramos hacer la protección de todos los fondos que llegan directamente al sector. Esto para nosotros era muy importante porque lo que sucedió en muchos gobiernos alrededor del mundo es que como la cultura y las artes no podían estar en los espacios escénicos, el sector perdió esos recursos. O bien se decidió que cuestiones como becas, premios o convocatorias no eran prioritarios frente a una situación de crisis sanitaria como la que vivíamos, que es totalmente comprensible por un lado, pero que por otro hacía que nuestro sector verdaderamente se tuviera que detener. La defensa de todos estos fondos la hicimos tomando como punto de partida y como la bandera más importante la necesidad de reinvención y de innovación del sector a través del talento y la creatividad del propio sector
y el replanteamiento de todas las becas y convocatorias en esta nueva circunstancia, así como el explicar y comunicar de manera muy contundente la necesidad en nuestro sector, de la misma forma que lo tienen los atletas de alto rendimiento. Nuestros artistas necesitan los premios que se abren año con año. Los premios nacionales, los premios internacionales son también herramientas y elementos que tienen para nutrir sus currículums, pero también para poder aspirar a distintas oportunidades en el futuro y para poder llegar y avanzar. Si nosotros poníamos en pausa toda nuestra creatividad y nuestro talento, lo que estábamos haciendo era ahogar el futuro y no únicamente el presente. Es decir, esta pausa era un hueco que a futuro era como si nuestras selecciones deportivas no entrenaran y dejaran de lado justamente el esfuerzo y las aspiraciones que se tienen en el sector en relación a lograr ciertos objetivos y que para nosotros eran fundamentales. A partir de esto pudimos reunir, ¿podemos pasar? A partir de esto reunimos todas las convocatorias, las becas, los premios en una bolsa de un poco más de 23 millones de pesos, que si lo decimos en tiempos de pandemia, vaya, podemos dimensionar en realidad el peso que tiene en relación a un presupuesto y a la defensa del mismo y al replanteamiento y rediseño de él, donde se concentran las convocatorias para el desarrollo de proyectos, las convocatorias relacionadas con la innovación, es decir, si ya no podemos hacer las cosas como las veníamos haciendo antes, ¿cómo las podemos hacer ahora? ¿Cómo podemos hacer para generar un replanteamiento que nos permita o bien hacer cosas que históricamente nos hacían falta o, por otra parte, replantearnos y generar nuevos productos y nuevos escenarios de consumo? Por otra parte, también nos permitían una reactivación responsable, es decir, que la reactivación se orientara a las nuevas circunstancias y a las nuevas condiciones y a generar redes tanto con los espacios independientes como con las unidades económicas del sector cultural y creativo. En las distintas mesas, mucho de lo que nos mencionaban era que, vaya, que finalmente ahora teníamos que hacer cosas que antes no tuvimos que hacer, pero que además no estábamos preparados para ellos a nivel equipamiento, a nivel condiciones, a nivel espacios, incluso en cuestiones de accesibilidad, de distancia, de medidas, y buscamos que todos los fondos de gobierno se enfocaran a ello. Es decir, lo que se dejó de lado este año, el sacrificio que se hizo, fueron todos los recursos que tuvieran que ver con operación gubernamental, es decir, con los servidores públicos que nos desempeñamos en esta secretaría, todo lo que tuviera que ver con proyectos propios y producciones propias de gobierno, para que todo pudiera ir a los espacios, a los creadores, a los creativos y a los sectores concretos de los ayuntamientos. A través de esto, vaya, si habláramos un poco, por ejemplo, de las convocatorias, ¿podemos avanzar? 3 minutos, Giovanna. ¿Mande? 3 minutos. Perfecto. Tuvimos convocatorias, por ejemplo, como prediseño, en las que hicimos nuevos modelos y prototipos inspirados y enfocados a cuestiones de COVID justamente o de las nuevas circunstancias. Escenarios, que es nuestra tradicional muestra de teatro y muestra de teatro al interior, se convirtió en una colección de teatro mostrando que hay otras formas de mostrar el teatro en Jalisco. El Premio Nacional de Composición Orquestal, hicimos un rediseño a través de instrumentos también de la tradición, pero en el mundo contemporáneo, y se lanzó, al igual que el Premio Nacional de Cuento. Lanzamos Traza Jalisco con un nuevo diseño, una convocatoria que antes no existía, que nos permitió que si las personas ya no podían ir a los espacios cerrados, nosotros saliéramos a las calles y además lleváramos mensajes concretos para la construcción de paz, de ciudadanía, que nos permitieran además tener mejores espacios públicos cuando las personas pudiéramos transitar en ellos. ¿Podemos seguir? En el caso, por ejemplo, de Horizontes Jalisco, también buscamos la innovación. Replicantes tuvo que ver con nuestros espacios independientes y con cómo podíamos hacer una red de colaboración para que no perdiéramos espacios culturales en el tránsito a la reinvención del sector en el centro de la pandemia. Nuestros 2 proyectos, que además están abiertos ahora a las convocatorias, se enfocaron a estas nuevas circunstancias, es decir, no estamos buscando emprendedores ahora, estamos buscando
que quienes estamos en el sector podamos sobrevivir y tengamos las herramientas para hacerlo, y todo el replanteamiento de todas las convocatorias se enfocó justamente a ello. Además de esto, bueno, Cultura en Resiliencia y el retorno solidario, ¿podemos seguir? Han tenido que ver con ir de la mano y trabajar juntos. ¿Seguimos? Esto para lograr un acompañamiento para la reapertura de los espacios, justamente con los fondos, por ejemplo, para las casas de la cultura, que son 12 millones para los municipios de nuestro estado, que sirvan para la reactivación de los talleres y la vida de las casas de cultura, pero también para la activación de protocolos, para la entrega de distintivos, para toda la parte que tenemos que trabajar de la mano con la mesa de salud y que necesitamos todos estar formados para que no pongamos en riesgo a nuestros públicos. De la misma forma, generamos toda una línea de espacios de puertas abiertas en la que el 100% de los ingresos por taquilla en los momentos en los que podamos ir abriendo las taquillas va para nuestros grupos artísticos, pero además pueden utilizar los espacios de la Secretaría de Cultura para sus grabaciones, transmisiones, talleres, para todas las cosas que probablemente pues no tenemos espacios y que buscamos que los espacios de gobierno sean una posibilidad para el sector para que entonces podamos sumar a una causa común. De la misma forma, Jalisco Habita la Escena es una producción que hacemos con Jalisco TV para la transmisión y para la producción de ciertos enlatados en relación a una convocatoria abierta que hicimos con los grupos artísticos de nuestro estado. ¿Podemos seguir? Todo esto ha tenido que ver justo con buscar una acción colaborativa entre las instituciones, los gobiernos locales, el gobierno estatal, por supuesto, las necesidades del sector en toda su diversidad. ¿Seguimos? Y una línea de trabajo también muy constante, que en eso la universidad ha sido clave justamente para difundir los protocolos de reapertura, para generar canales de consulta, que también lo platicaba Carla, que ha trabajado de manera muy cercana con Gabriela Escatel, nuestra jefa de espacios escénicos, y para visibilizar también todo este trabajo que se está haciendo en el que sumamos voces y todos nos convertimos en promotores, difusores, activadores, sabiendo que la mejor manera de construir el futuro ahora es estando juntos. ¿Podemos seguir? Ya como las últimas partes, uno de los puntos que perseguimos y defendimos mucho en Jalisco es que nuestro sector pudiera tener acceso a todas las bolsas de reactivación económica del Estado, porque estamos muy acostumbrados, en el caso de las humanidades, la cultura y las artes, a leer convocatorias de reactivación económica que dice se aceptan todas las unidades productivas a excepción de las relacionadas con la cultura, las artes y las humanidades. En el caso de Jalisco buscamos que no existiera este candado y que así todas las unidades productivas puedan entrar a todas las bolsas del gabinete económico, es decir, reinicia, reactiva, los financiamientos para el desarrollo, el invierte en Jalisco, todos estos fondos están abiertos a nuestro sector y hace que nosotros dejemos de depender solo de los recursos que están asignados al sector para que nos comprendamos como parte de un ecosistema también económico muchísimo más grande que, por ejemplo, ahora en relación a las bolsas que tenemos abiertas son más de 1,000 millones de pesos a los que pueden acceder todas las unidades económicas relacionadas con el sector creativo. Y nuestra tercera etapa, que es la etapa que estamos arrancando ahora, que acabamos de presentar, tiene que ver justamente con el fortalecimiento y con la innovación para la cultura. Estamos muy contentos de que el British Council, el único proyecto que quedó en México para materia de artes y cultura, es con nuestro estado, justamente para que ahora que tenemos esta radiografía en la que sabemos perfectamente cuáles son nuestros huecos o debilidades, o cuáles son las cosas que a nivel institución y a nivel sector hemos ido arrastrando, que podamos hacer un rediseño participativo de reorientación, sabiendo que la única forma que tenemos de que los sectores no se detengan es que estemos innovando, que estemos cambiando y que inventemos nuevas formas y nuevos modelos para construir el futuro. En realidad, se inserta toda una línea de trabajo relacionado con nuestro Congreso de Industrias Culturales y Creativas, que será a fines de este mes, también de la mano de los especialistas británicos, así como todo lo que tiene que ver con la innovación de reglamentación, las leyes, la operación, los procesos, para poder tener instituciones y mecanismos que respondan a las nuevas circunstancias que vivimos, pero también a las nuevas necesidades que hemos tenido detectadas. Así,
Estamos buscando, como lo hemos hecho desde el inicio de la administración, que podamos tener una cultura que sea más participativa, en la cual podamos incluir a todas las personas y todas las visiones que componemos el Estado de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. La verdad es que muchísima información, muchísimas cosas que se han estado haciendo desde los distintos municipios, espacios, dependencias y creo que es muy importante para todo el público que nos escucha y para mí que tengo el privilegio de moderar esta mesa, escuchar, ¿no? Tantas cosas que se ha estado haciendo porque sabemos que la situación es muy complicada, la estamos viviendo todos en carne propia. Y bueno, de pronto, como decía María Luisa, ¿no? Copiarnos las buenas cosas e ir aprendiendo. Yo los invitaría a hacer una ronda muy breve para hacer un cierre. Definitivamente yo creo que podríamos estar aquí, servirnos otro café y quedarnos otras 2, 3 horas platicando, pero tristemente el Zoom y estas plataformas no nos lo van a permitir. Ya ojalá tengamos otros momentos para reencontrarnos y platicar, pero para cerrar, además de lo que ustedes sugieran complementar, me parece que podríamos cerrar con algunas ideas sobre esto que se ha dicho mucho de la cultura para reconstruir el tejido social. Y creo que sería interesante plantearnos cómo hacemos la cultura visible. Joana, ahorita decías una responsabilidad compartida, ¿no? Y me parece que hay mucho que hacer ahí. Violeta nos daba datos de la pandemia, ¿no? No estamos ya del otro lado, como les decía yo en un principio de, bueno, volveremos a la normalidad en agosto y vamos a abrir y, bueno, será con cubrebocas, pero claro que no estamos donde nos imaginábamos hace unos meses. Entonces, yo los invitaría quizás a una reflexión sobre eso, ¿no? ¿Cómo hacemos visible las artes y la cultura en estos momentos de pandemia, de confinamiento, de riesgos, con la reactivación social y esta responsabilidad compartida, que me parece muy interesante? Y pues, ¿por qué no empiezas tú, Gerardo, esta ronda de cierre de unos 3 minutos? Bueno, sí me gustaría traer a discusión un asunto que ha estado en la mesa y ha estado en la agenda desde que se inició esta emergencia, y es si la cultura puede ser considerada o no como un bien esencial. Evidentemente, yo creo que a ninguno de nosotros nos queda una duda de lo importante que es para la vida cotidiana el tener acceso a la cultura. De hecho, quisiera comentar que ya en Cataluña ya se llevó una iniciativa a la Generalitat para declarar, eso fue el 22 de septiembre pasado, si mal no recuerdo, para declarar a la cultura como un bien esencial. En una oportunidad, en una charla que tuve oportunidad en la que tuve oportunidad de participar, hace apenas una semana, se hablaba justamente de este tema. Y estábamos conversando con uno de los especialistas principales de Cataluña en lo que se refiere a cultura y a turismo cultural, quien es Jordi Tresserras. Y comentábamos acerca de cuál era la implicación que había al hacer esta declaratoria. Y él comentaba que, bueno, desde el punto de vista de las instituciones públicas, pues era más o menos claro, era la obligación de seguir manteniendo una oferta para los diferentes sectores y tratar en lo posible de que ciertos espacios, sobre todo se hablaba de los museos, permaneciesen abiertos. Entonces, que en ese sentido era muy importante porque al declarar la actividad esencial, estaría recibiendo el mismo tratamiento que reciben los servicios públicos, lo que reciben los servicios de salud, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, también se hablaba de cuál era la implicación que esto tenía para los espacios que son privados, que se mantienen a través de emprendimientos culturales. Y ahí es donde aparecía el problema, porque decía, si de por sí es muy difícil la sostenibilidad de la actividad cultural y sobre todo de la actividad artística, cuando tenemos reducciones de públicos, cuando tenemos restricciones de espacio, cuando tenemos confinamientos más o menos, como diría, rigurosos, ¿cómo se va a hacer para sostener este tipo de emprendimientos? Teniendo la obligación, además, como un
como un bien esencial de mantener su oferta. Y entonces lo que se concluía era que no era suficiente hacer una legislación o determinar que esta actividad es esencial, sino incluir los mecanismos para que las personas que desde el ámbito privado trabajan en cultura puedan subsistir o puedan ser sostenibles a pesar de las restricciones de las que ya hemos hablado con bastante abundancia en este caso. Es importante, y esa es la reflexión con la que yo me quedaría, porque nuestra responsabilidad también como funcionarios públicos y en esta área es justamente tener en cuenta no solamente los aspectos que tienen que ver con el acceso a la cultura, sino también con la sostenibilidad de la actividad cultural. Bueno, ese fue un punto de partida en Cataluña. De hecho, ya se llevó al Senado en España esa solicitud y se me hizo muy significativo porque el salón donde hacen esa petición se llama el Salón de los Pasos Perdidos. Y francamente me puso a reflexionar si efectivamente no estaremos próximamente presentando también nuestras propias iniciativas en un Salón de Pasos Perdidos. Muchas gracias, Gerardo. Algo para pensar, esta última reflexión. Pues me gustaría ahora darle la palabra a Carla con esta reflexión y cierre. Pues creo que es una reflexión que seguimos haciendo. Yo he tenido por ahí algunas pláticas que luego se convierten en discusiones. Trato de ser muy respetuosa con lo que opinan las demás personas en relación a qué es más importante, primero desde el punto de vista de una reactivación económica y luego desde el punto de vista de una reactivación social, que no creo que estén separadas muchas cosas. Entonces, si unimos esas dos perspectivas, hay un montón de actividades que eran igual de urgentes de reactivar como la nuestra. Nuestra actividad la pudiéramos ver desde un punto de vista, muy romántico, con tema de emociones e interacción social y disfrute y apreciación, que ahora, después de casi 7 meses, creo que ya estamos, de un semi-encierro, ya no estamos tan encerrados como en un principio, pero sin esta interacción social o reducida al mínimo, estamos padeciendo otras cosas. Estamos padeciendo que ya se nos convirtió en una situación muy cómoda estar encerrados desde el espacio que ustedes mencionan, sus casas, sus oficinas, y estar sentados 20 horas del día realizando actividades que yo no sé a ustedes. Mi reflexión es esta, lo platicaba con algún amigo. Comencé con una histeria al principio con tanta información, luego me calmé y luego me volví hippie y en mi casa ya me dejé de lavar las manos y ya qué importa si algún miembro de mi familia salió, y luego oía las noticias todo el tiempo y luego las dejé de oír por mi salud mental. Ahora estoy en un punto medio, tengo niños pequeños que me permiten no clavarme en bajarle a mi estrés, pero a mí particularmente, que además soy público que asiste a diferentes actividades, no nomás a los que yo genero, sino a otros lados, me falta. Mi círculo está rodeado de gente que participamos activamente de las actividades que suceden en todos lados. Para mí, no nada más porque trabajo de ello hace varios años, porque para mí sí es una necesidad. A mí sí yo sé que los espacios cerrados o abiertos que yo conozco con las personas que he trabajado, que han sido mis compañeros, mis jefes, mis mentores, sé que van a tomar las medidas pertinentes, pero sé que además podremos tomar las medidas pertinentes en todos los lugares. La participación más importante es la nuestra. Nosotros, si queremos regresar, necesitamos ponernos la camiseta bien puesta de está bien, no me voy a molestar porque me van a tomar un poco más de tiempo ingresar y tendré que tener ciertas medidas y tendré que aprender a disfrutar ahora de esta manera. No tiene que ser algo negativo, al contrario.
bueno, pues sí voy a estar un ratito más con el cubreboca. A estas alturas, perdón, no estamos ya más acostumbrados a pasar 6 horas, 7 horas del día con cubrebocas haciendo casi todas nuestras actividades. Me sigue, no sé si les pasa a ustedes, me sigue incomodando y sudo mucho y bueno, también tiene cosas positivas, no me tengo que maquillar para cuando me vean porque me tapa la mitad de mi cara, pero mi análisis es, así como ha sido un tema social que abrían en los restaurantes y que entonces ahora la gente salga a reunirse y a juntarse con la familia, esa es una actividad social. Esta me parece una actividad social y recreativa. Entonces, para mí, y a lo mejor mi postura está comprada, ¿sí? Urge hacerlo y sé que los espacios donde yo vaya van a tomar las medidas pertinentes y sé además que yo voy a hacer lo propio. Muchas gracias, Carla. Sí, definitivamente una muy buena relatoría de lo que hemos vivido. Yo veía a los demás ponentes mover la cabeza o reírse porque todos hemos pasado por todas esas cosas que nos cuentas y pones aquí un acento en una parte muy importante que creo que es el público, ¿no? Y siguiendo la línea de esta corresponsabilidad, de esta reactivación social, ¿no? Desde este lugar de la butaca, porque creo que todos los que estamos en esta mesa también somos público y también queremos ir a los museos y también necesitamos ir al teatro y bueno, ir asumiendo esto como una labor colaborativa y una responsabilidad compartida, ¿no? En todo esto que va a venir. Pues bueno, Violeta, ¿por qué no nos platicas un poquito tu reflexión final? Con gusto. Y bueno, pues en México, en el 2019 hubo una caída de 12.3% en la asistencia a los museos, según datos del INEGI. Eso es importante. ¿Cuál es el reto ahora para la reapertura? Garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios es muy importante. Recuperar y generar esa confianza que permita a las personas volver con tranquilidad, volver a disfrutar de manera presencial, la salud pública como una prioridad, por supuesto, y siguiendo todos los protocolos que ya tenemos bien aprendidos. Yo creo que también es un tema de responsabilidad y hay una gran diferencia ahí entre espacios cerrados y espacios abandonados. Nuestros espacios están cerrados, no abandonados. ¿Por qué? Porque estamos siendo responsables y conscientes de la situación que estamos viviendo. Eso es importante también dimensionarlo. Así como que ante toda esta situación también debe de haber elementos esperanzadores y que por naturaleza el ser humano baila, canta, dibuja, hace música y eso es lo que nos tiene que fortalecer, es lo que nos tiene que seguir alimentando, llenando de esperanza y recordar palabras clave, por supuesto, que es sí la solidaridad y por supuesto la empatía, ponernos en el lugar del otro, saber qué motiva al otro para hacer, decir, sin juzgar tanto, la corresponsabilidad que nos lleve a la participación ciudadana y que nos lleve a trabajar en conjunto. Tenemos una gran oportunidad ahora y, por supuesto, la gran oportunidad de reforzar la cultura del autocuidado y de todas esas estrategias que podemos hacer para la formación de públicos y para la formación también en nuestros espacios culturales, hablando de los centros culturales particularmente, que lleven a la formación de las artes, a la formación y a la sensibilización, que luego es un estilo de vida, es una profesión o somos consumidores de cultura. Eso es muy importante, la formación en el sentido de los centros culturales y aprovechar esta infraestructura y aprovechar todo el talento y toda la profesionalización que hay. El uso efectivo del tiempo libre también. Tenemos una gran oportunidad de replantear nuestros hábitos y el uso de nuestro tiempo. Ahora hemos tenido tiempo libre involuntariamente, obligadamente. Tenemos esta gran oportunidad de evaluar y de replantear. Y bueno, pues estamos a sus órdenes en la Dirección de Cultura, estamos trabajando en la oficina en Pino Suárez 254, esquina Reforma, recibiendo por supuesto las propuestas, porque va a ser muy importante en el caso de Zapopan, que ha presentado su convocatoria,
seguramente tendremos la oportunidad de que nos compartan también los contenidos y que los artistas que hicieron estos proyectos para participar en esta convocatoria puedan venir también a Guadalajara a presentar de manera virtual o de la manera como podamos encontrar en esta nueva realidad estos espacios que están a disposición también, por supuesto siempre apegados a las leyes que nos rigen, como es la Ley Estatal de Ingresos, que es importante recordarlo. Sin embargo, siempre hay tiempo y siempre hay manera. Así que estamos recibiendo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, por aquello de los horarios reducidos, las guardias y todo esto que estamos trabajando. Así también los invitamos a visitar las redes sociales. La página de cultura es Dirección de Cultura Guadalajara. Y bueno, también aprovechando que tenemos muchos seguidores y muchos contenidos que compartir. Actualmente tenemos un alcance muy importante. Tenemos más de 250,000 seguidores. ¿Sí? Entonces, tenemos una gran ventana, tenemos una gran oportunidad y estamos seguros de que vamos a trascender y vamos, por supuesto, que a salir de la mejor manera triunfantes y muy fortalecidos. Agradezco nuevamente la invitación y fue un honor y un placer compartir con todas y todos. Gracias. Muchas gracias, Violeta. Y para continuar, porque ya nos están presionando con los tiempos aquí en el Zoom, Giovanna, ¿por qué no nos compartes tú tu reflexión final? Yo creo que, coincido con muchas de las cosas que se han dicho. Yo creo que si pudiéramos concretarlo, sí, tendríamos que hablar de justo solidaridad, de empatía, de corresponsabilidad, de responsabilidad compartida, por supuesto, incluso de replanteamientos, ¿no? Creo que una de las cosas que son más importantes y que lo hemos dicho de manera directa o indirecta a todos quienes estamos en el sector somos también consumidores y quienes nos dedicamos a la cultura y las artes lo entendemos no como un trabajo, sino como una manera de existir en el mundo. O sea, no podemos comprender nuestra existencia en el mundo si no es a partir de cómo nos relacionamos a través de la cultura y las artes, desde la mirada, desde el habla, desde la estima, desde las relaciones humanas. Y somos también comunicadores de la cultura y las artes en relación a su trascendencia o lo que nos da a las personas. Yo soy una convencida de que las crisis nos permiten también el replantearnos y el fortalecer determinadas cosas por más adverso que parezca una situación. Nuestra generación tendrá la marca de ser una generación sobreviviente y ser sobreviviente en el mundo no es cualquier cosa. Una generación sobreviviente que ha vivido la crisis que hemos vivido nosotros en estos días, también cambia un poco la mirada y la forma en la que construimos. En el caso concreto de nuestro sector, yo creo que es una gran oportunidad de organización que no habíamos tenido para comprender cuáles son las responsabilidades y funciones concretas que necesitamos de cada uno de los eslabones de este ecosistema y que de cada uno de los actores. Es decir, ¿qué le corresponde al gobierno? ¿Qué le corresponde al gobierno municipal? ¿Qué le corresponde a las universidades? ¿Qué le corresponde a las asociaciones? ¿Qué le corresponde al sector? ¿Qué le corresponde a las unidades económicas? En el momento entre que cada uno, en un diálogo franco, en un diálogo abierto, justo de construcción común, logramos tener muy claro y asumir qué es lo que nos corresponde para salir de esta crisis y cómo podemos sumar nosotros, logramos dejar de generar distractores, por así decirlo, que en nuestro contexto son muy comunes, para que nos podamos enfocar a qué es lo mejor que yo le puedo dar a este contexto, qué es lo mejor que le puedo dar a las personas, qué es lo mejor que puedo hacer por el resto de los elementos que forman parte también del ecosistema y que son fundamentales para mí, porque finalmente es lo que sucede con un engranaje, ¿no? Que tiene mucho que ver con justo la cultura como actividad esencial. Lo logramos o lo podemos lograr en el momento en el que todos tengamos clarísimo exactamente el mismo empeño, la misma responsabilidad, hacia dónde vamos, cuál es la función, cuál es la causa. Una de las cosas que hemos tratado de mencionar es imposible que hablemos de la cultura como algo sustantivo y algo estratégico cuando se pone en pausa. Entonces,
Si estamos hablando de ella en tanto que sustantiva, en tanto que estratégica y nunca más accesoria, entonces justamente le debemos de dar el mismo tratamiento que a las otras áreas que son estratégicas y sustantivas. Alcanzar esto solo es posible a través de una gran organización, a través de una gran actividad de planeación y de comprender perfectamente cuál es la responsabilidad de cada una de las partes para que entonces ciertas partes dejemos de invadir lo que les toca a otras y entonces canalicemos la energía, el trabajo, los talentos y las fortalezas que hemos encontrado para que justamente se trate de un bien de sector para llegar a las personas, que es algo que también creo debe de ser fundamental al hablar de la cultura para la reconstrucción del tejido social. El sector cultural no trabajamos solo para nuestro sector, de la misma forma que el sector salud no trabaja únicamente para los médicos, ¿no? Nosotros trabajamos para las personas y tenemos que garantizar el derecho que tenemos todos de acceder a la cultura y las artes, de existir desde la cultura y las artes. Para esto necesitamos fuentes, para esto necesitamos organizaciones, instituciones, necesitamos profesionalizarnos, formarnos, tener herramientas, ser responsables al igual que el resto de los sectores para que podamos hablar de la misma manera, generar lazos, generar empatía, dejar de ser un sector satelital para ser un sector que se comunica, que puede establecer relaciones más allá del separatismo, sino a través de la construcción común, que creo es el único camino que se tiene para que la cultura siga sin detenerse, que se trata de eso, ¿no? No vamos a salir de esto, no se trata de que podremos volver a ser las mismas personas, no, hemos cambiado y tenemos que ver hasta dónde nos va a llevar este tránsito y esta crisis que se ha convertido en una crisis sostenida, y cualquier crisis que sea sostenida es una nueva forma de vivir, ¿no? Entonces, creo que si lo concentráramos sería eso: ordenamiento, organización, mucha planeación, que estemos muy conscientes, que seamos solidarios, empáticos, responsables y que sepamos que las instituciones también somos personas y que todas las personas en el mundo hoy tienen una crisis. Todos la tenemos. Es inherente pues a existir en este tiempo y que eso pues conlleva también toda una mutación y toda una nueva forma de comprender las instituciones, los tránsitos, los tiempos y la manera en la que invertimos nuestras energías y nuestros talentos. Muchas gracias. Muchos temas, muchos temas. Y antes de cerrar, María Luisa, tu reflexión final, por favor. Hola. Bueno, primero decir que coincido con lo que han dicho los distintos panelistas. Solamente dejar aquí una propuesta que creo, bueno, una reflexión en el sentido de que todos hacemos desde nuestro espacio, desde los objetivos de los espacios en los que estamos, hacemos lo posible por cumplirlos en estos momentos de crisis, hacemos lo posible por aportar lo que podemos, ¿no? Ya sea en lo micro o en lo macro. En nuestro caso, y inspirada un poquito por Gerardo, pues nosotros tenemos espacios, tenemos tecnología, tenemos equipos, tenemos un staff sumamente preocupado por su entorno, por el entorno de sus colegas y últimamente por hacer comunidad. Y lo pongo a la disposición de ustedes, ¿no? Ustedes que tienen compañías, ustedes que tienen compañías artísticas, músicos trabajando o músicos en paro, ¿no? Que podamos pues crear juntos contenidos, crear juntos condiciones para su sustento y que es lo que nosotros podemos aportar, ¿no? Eso como oferta hacia ustedes y hacia los que nos escuchan.
Y lo otro es que yo, y se va a quedar como pregunta al aire o sin respuesta, yo creo que ya deberemos en su momento hacer reflexiones sobre los distintos estados de la crisis, de esta crisis. Muchas de las acciones que tomamos respondieron al primer impacto, al impacto del encierro total, ¿no? Valga la redundancia. Al impacto de la incertidumbre en la que todavía estamos viviendo, ¿no? Me parece que ya hemos pasado por varios sustos, hemos procesado esos sustos, hemos procesado esos pánicos, ¿no? Como supongo que cada quien tiene el primer contacto, el primer COVID que se les presentó en el equipo de trabajo o cerca y lo que originó y que ahora se vive de manera distinta, ¿no? Ya con los varios que han estado en su entorno, ¿no? Ya sea personal o del trabajo. Y que nos hace pensar este momento de distinta manera, ¿no? Yo sí creo que hay, creo como mantra que tenemos que aprender a vivir con esto, que no se va a ir, ni con la vacuna, ni con nada. Y que tenemos que salir y que tenemos que volver a habitar los lugares, ¿no? Creo además que nuestros espacios, los centros culturales, las compañías, los espacios de trabajo, son espacios en donde se puede enseñar a vivir con esto y que no lo estamos aprovechando y no los estamos impulsando de esta manera, ¿no? En comparación a los circuitos de entretenimiento nocturno, Un minuto. que sí están abiertos y que no le están enseñando a la gente nada, ni siquiera la manera de vivir en estos tiempos. Entonces ahí me parece que es donde tenemos que reflexionar de manera distinta estos meses, los periodos que estos meses ha significado y impulsar nuestros espacios para que vuelvan a la vida a la brevedad posible. Muchas gracias a todo el público que nos acompañó. Esta sesión se quedará grabada, la van a subir a Facebook y les recuerdo que queda la última sesión del coloquio hoy en la tarde, también a través de Facebook Live y del link que les han compartido. ¿Ya se nos cortó? No, siguen adelante, Dani. Ok. Y bueno, nada más agradecerles muchísimo a toda la audiencia y a todos los panelistas por regalarnos su tiempo. Quedan muchas cosas, pero creo que, como lo decías, mi querida Giovanna, y lo dijeron todos de alguna manera, se trata, creo que ahora, de colaborar, de organizarnos, de planear y de lo que esto nos pueda permitir para seguir construyendo. Y como decía ahora María Luisa en la reflexión final, pues ir aprendiendo a vivir con esto, ¿no? Y a las distintas realidades, y ya haremos, creo, un recuento de la crisis, de las etapas de la crisis. Pues nada más que agradecerle a Cultura UDG por la invitación y de verdad con mucho cariño a todos ustedes los panelistas y a la audiencia por aguantarnos tanto rato. Les dejo un abrazo y nos vemos en la tarde en la última charla del coloquio. Gracias. Hasta luego.